Entonces dice que ya estamos grabando. Muy bien. Déjenme cerrar acá esto. Bueno, muchachas, bienvenidas a la última tutoría. Ya se nos fue el periodo. Qué rápido, ¿verdad? Hace nada estábamos comenzando y ya estamos terminando el periodo y bueno, por dicha nos ha ido bastante bien, ¿verdad? Estoy bastante contento con el desarrollo del curso. Hay algunas cosillas que les quiero comentar, pero ahora al final de la tutoría, que hoy va a ser un poquito más cortita porque la materia es más pequeña, pero bueno, ahora al final de la tutoría, hablamos un poquitito de la tarea, de la última tarea que tenemos ahorita, porque algunas de ustedes me han consultado que no pueden cargar la presentación, que si suben el enlace nada más, y ya no, la idea es que suban la presentación y ahí hay una fórmula. Entonces ahora al final de la tutoría la vemos un momentito, ¿de acuerdo? Entonces vamos a comenzar. Regálenme un segundito para compartir pantalla. Ok. Y me dicen porfa si están viendo la presentación. Sí, profe. Sí, se ve. Ok, perfecto, muchachas. Igual que en las tutorías anteriores, voy a hacer una presentación punto por punto en las diapositivas que vamos a ir viendo. Me voy a ir deteniendo en algunas para hacerles consultas a ustedes o para interactuar y para que hablemos un poquitito sobre lo que vamos a estar viendo. También al final vienen algunos casos que vamos a discutir y que ustedes ya van a trabajar. Pueden copiar tranquilas, pueden buscar en el teléfono. De todos modos, la idea es nada más que veamos esos casitos y que los discutamos un poquitito, ¿de acuerdo? Y bueno, la unidad 4 corresponde al marco jurídico en materia de evaluación de los aprendizajes en el sistema educativo, ¿verdad? Entonces, desde esa premisa, la presentación que ustedes están haciendo también tiene una serie de elementos que vamos a ir trabajando acá y que ustedes me imagino que ya los han visto porque ya están haciendo su presentación. Y vamos a ampliar un poquitito más e ir visualizando cuáles son esos aspectos de ese marco jurídico en la evaluación de los aprendizajes, ¿verdad? Eh, en este sentido, muchachas, hay tres grandes guías documentales que van a dar el sustento legal a este marco jurídico en la evaluación de los aprendizajes. Y por un lado está principalmente la Constitución Política, la Ley Fundamental de Educación Común y el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes. Estos dos primeros de acá los vamos a ver porque, bueno, han sido una constante durante muchísimos años. Sin embargo, el reglamento de evaluación de los aprendizajes sí ha ido cambiando o cambia constantemente. Entonces, acá les traigo el que está vigente para este curso lectivo 2024 y que tomemos en consideración esos elementos, porque a veces caemos en el error de buscar en internet, qué sé yo, un reglamento de evaluación y ya ahí encontramos muchos, ¿verdad? Hay un montón y tienen bastantes cambios de unos a otros. Qué sé yo, antes por curiosidad me metí a Google y digité reglamento de evaluación de los aprendizajes y apareció uno del 2017, uno del 2019, el 2020, el 2023, qué sé yo. Y cada uno de ellos, si bien es cierto, tiene una serie de elementos comunes, muchos tienen varios cambios que se han dado principalmente después de la pandemia, ¿verdad? Ok. Vamos a ver este primer documento o los elementos más representativos de este primer documento que se refiere a la parte educativa en la Constitución Política. ¿Sí están viendo bien la pantalla, muchachas? Sí, Sí. profe. Ok, perfecto. Sí, profe. Ok, gracias. Los primeros son estos que están acá, del artículo 76 al artículo 83. Vamos a ver más o menos qué es lo que dice para tener una idea, porque recordemos que la Constitución Política es el documento jurídico principal que rige toda la vida organizacional de nuestra sociedad costarricense y la educación está dentro de esa Constitución Política, ¿verdad? En unos elementos bastante amplios, bastante generales. Dice, el español es el idioma oficial de la nación. No obstante, el Estado velará por el mantenimiento y cultivo de las lenguas indígenas nacionales, en el artículo 76. El 77 establece, la educación pública será organizada como un proceso integral correlacionado en sus diversos ciclos,
desde el preescolar hasta la educación universitaria. El 78 dice, la educación preescolar, general básica y diversificada son obligatorias y el sistema público gratuito y en el sistema público gratuitas y costeadas por la nación. En la educación estatal, incluida la educación superior, el gasto público no será inferior al 8% anual del Producto Interno Bruto. Oscar, levantaste la manita. Sí, decime. Si quieres abrir el micrófono porque no te escuchamos. No, no te escuchamos. Tal vez, muchachas, alguna de ustedes que me haga el favor de ver si Oscar está escribiendo en el chat. Es que no puedo verlo ahorita desde acá, como lo tengo en modo presentación. No sé, Nancy, si me ayudas a ver si está escribiendo en el chat Oscar o cuál será la Profe, consulta que él de tiene. momento no he visto No, que haya bueno. escrito. Ok, cualquier cosa me interrumpís, Nancy, si él escribe, porque pareciera que no le sirve el micrófono y vi que levantó la mano. Muy bien. En este sentido, veamos que la Constitución política es bastante clara con respecto a la organización de los ciclos educativos y también a la obligatoriedad de los diferentes ciclos. Vean ustedes que se está estableciendo preescolar, general básica y diversificada como obligatorias. ¿Qué quiere decir? Que desde el preescolar hasta el colegio, todos los padres de familia están en la obligación de enviar a sus hijos a cada uno de esos ciclos educativos, ¿verdad? Y también otro elemento muy importante es que todos esos ciclos son costeados por el Estado. Vean ustedes que entonces desde el preescolar, la escuela y el colegio, el Estado costarricense va a costear todos los gastos en profesores, en infraestructura, en gastos administrativos de recibos de agua, luz, qué sé yo, etcétera. Todos esos son costeados por el Estado costarricense. A lo mejor nosotros, como estamos ya insertos en esta sociedad, damos estos elementos como normales, ¿verdad? Como que pasan en todo el mundo. Y realmente no es así, ¿verdad? En muchísimos otros países, la educación no está cubierta de esta manera por el Estado, ¿verdad? Eh, a lo mejor algunos niveles sí podrían estar subvencionados o costeados, pero vean que en Costa Rica tenemos la gran dicha que la educación inicia obligatoria y costeada por el Estado desde la educación preescolar y hasta el colegio, ¿verdad? Sin embargo, también otro aspecto que no podemos olvidar es que también la educación universitaria tiene esos portillos abiertos para que algunas personas de escasos recursos puedan también ingresar al estudio universitario y recibir ayuda de la Universidad de Costa Rica, el Profe, Tecnológico. permiso. Sí. Oscar puso en el chat que tiene problemas con el internet solamente. Ah, ok, perfecto. Bueno, de igual forma, para todas muchachas y para Oscar, la tutoría está quedando grabada. Entonces ahora al final, cuando terminemos, se las mando a todos por el correo para que lo tengan ahí, por si acaso no logran escuchar bien. Gracias, Nancy, por avisarme. Muy bien. Otro elemento también es el porcentaje de inversión que tiene el Estado costarricense a la educación. Vean ustedes que es sumamente alto. Muchísimos países de Centroamérica llegan al 4% a lo mucho. Y bueno, acá en Costa Rica, el porcentaje de inversión que tiene el Estado costarricense para con la educación es sumamente alto, ¿verdad? Todos esos elementos han sido establecidos, vean ustedes, desde la Constitución política y son de carácter obligatorio para todas las entidades y para todos los aspectos jurídicos que se tienen que dar en el aspecto educativo. Ok, ¿hay alguna consultita acá con respecto a lo que dice la Constitución? No, estamos claritos. No, profe. Muy bien, seguimos. Los otros artículos dicen lo siguiente. El 79. Se garantiza la libertad de enseñanza. No obstante, todo docente privado trabajará bajo la inspección del Estado. Y es que nosotros sabemos que existen instituciones privadas, es cierto.
y dentro de la autonomía que se tiene en los centros privados, se ejerce mucha libertad. Sin embargo, el Ministerio de Educación, desde una dirección que posee de centros privados, también ejerce esa supervisión con respecto a lo que se está llevando a cabo en los centros privados, ¿verdad? Dice que la iniciativa privada en materia educacional merece estímulo del Estado en la forma que indica la ley. Por eso, en el pasado, y actualmente no tanto, había muchísimos colegios o escuelas subvencionadas. No sé si ustedes han escuchado el término, que eran instituciones privadas, pero los docentes eran pagados por el MEP, ¿verdad? Por el Estado. El 81 dice que la Dirección General de la Enseñanza Oficial corresponde a un Consejo Superior integrado, como señale la ley, presidido por el Ministerio del Ramo. Es decir, existe el Consejo Superior de Educación, que son una serie de especialistas en educación con alta experiencia educativa y que van a estar presididos por el ministro de Educación en ese periodo establecido, ¿verdad? El artículo 82 dice que el Estado proporcionará alimento y vestido a los escolares indigentes de acuerdo a la ley. El 83 dice, el Estado proporcionará y organizará la educación de adultos destinada a combatir el analfabetismo y a proporcionar oportunidad cultural a aquellos que deseen mejorar su condición intelectual, social y económica. Por eso existen muchas ofertas educativas para personas jóvenes y adultos. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar de los INDEAS o los IPEC o los colegios nocturnos o la educación abierta, ¿verdad? Cada una de estas modalidades del sistema educativo en Costa Rica lo que buscan es justamente ir eliminando esas brechas educativas que se han dado por muchísimos años, donde aún hoy en el 2024 existen personas analfabetas. Y bueno, la idea del ministerio y de muchísimas entidades que participan en la educación a nivel nacional es buscar ir erradicando el analfabetismo a nivel nacional, ¿verdad? Por eso se establecen esa serie de ofertas y esa serie de condiciones para poder brindar diversidad de oportunidades a las personas que así lo requieran. Muchas de ellas son específicas para las características propias de esa comunidad, como es el caso de algunos IPEC o de la misma educación abierta, ¿verdad? Muy bien. ¿Hay alguna consulta con respecto a lo que dice la Constitución Política? Vean que es muy clarita con todos los aspectos que se están tomando en consideración y que se deben tener en cuenta a la hora de visualizar cómo es la educación en Costa Rica. Para una persona extranjera, el conocer esta serie de artículos le va a dar un norte de cómo es esa intervención que tiene el Estado costarricense en la educación para todos los ciclos establecidos. ¿Estamos bien? Vamos comprendiendo, sí. Sí, profe, en momento sí. Ok, perfecto. Muy bien. Seguimos. El otro documento es el de lineamientos técnicos para la evaluación del aprendizaje. Ese lineamiento técnico es el reglamento de evaluación que habíamos visto hace un momentito. En este sentido, vamos a leer algunos artículos que vienen establecidos acá en el reglamento, ¿verdad? Este primero, vamos a leerlo, dice. Las presentes disposiciones reglamentarias tienen como fin reglamentar el proceso de evaluación de los aprendizajes y la implementación del sistema de convivencia estudiantil en el sistema educativo costarricense, sin perjuicio de la normativa que regula el acceso a la educación de la persona estudiante que requiera apoyos educativos. Eso es como el elemento general, ¿verdad? El 2 dice derecho a la educación. El derecho a la educación como elemento fundamental del Estado y del sistema educativo costarricense se reconoce y garantiza en favor de todas las personas. Toda decisión de la administración en materia de educación de los aprendizajes protegerá el derecho a la educación, así como los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Política y la normativa nacional e internacional vigente para cada país. Es decir, que el reglamento de evaluación va a tomar todos los elementos que establece la Constitución Política y los va a implementar dentro de su normativa. Y el tercero, general, dice concepto de evaluación de los aprendizajes.
la evaluación de los aprendizajes es un proceso continuo de recopilación de información cualitativa y cuantitativa que fundamenta la emisión de juicios de valor y la toma de decisiones por parte de la persona docente y el estudiantado para mejorar progresivamente los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, ahorita vamos a ver, espérate a ver si me abre este documento. Un segundito. Creo que se está abriendo. No, creo que no. ¿Están viendo la pantallita ahorita, muchachas? ¿Qué dice? Lineamientos técnicos de la evaluación de Sí, los profe. aprendizajes. Sí. Bueno, este documento es el que está vigente en este momento para el curso lectivo 2024. Como yo les comentaba hace un momentito, tenemos que tener mucho cuidado con respecto a el reglamento para la evaluación del aprendizaje, porque se va modificando de tanto en tanto, ¿verdad? Cada año. En este sentido, para el curso lectivo 2024 tenemos este documento donde vienen todos los aspectos que se tienen que tomar en consideración para las personas que ahorita están desarrollando lecciones, ¿verdad? Desde la división del curso lectivo, la evaluación del aprendizaje y los componentes para la calificación de cada asignatura. Acá vienen todos los aspectos que se deben considerar. Es de 31 paginitas, nada más quiero que veamos un poquitito acá los aspectos generales que trae este lineamiento, que no es el reglamento como tal, ¿verdad? Es un lineamiento, el reglamento es muchísimo más grande, pero estos son los aspectos generales que debemos tomar en consideración para el proceso evaluativo en este curso lectivo. Voy a leer esta partecita, dice, de esta manera, para el curso lectivo 2024 se debe considerar lo siguiente. La educación tendrá como objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia, la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos y religiosos. Asimismo, tendrá como objetivo el desarrollo de habilidades, destrezas y competencias que permitan potenciar la formación de los seres humanos libres, autónomos, críticos y autocríticos en un desarrollo integral orientado hacia sí mismos y hacia la sociedad. Entonces, bueno, acá vienen muchos elementos conceptuales y de fundamentación teórica que se establecen en este lineamiento para la evaluación y vienen los aspectos que se tienen que tomar en consideración, ¿verdad? Como la división del curso lectivo. Bueno, para el curso lectivo 2024 vemos que seguimos con los 2 periodos que se están desarrollando en todos los niveles, en todas las diversas modalidades del sistema educativo. Anteriormente, no sé si ustedes recuerdan, se trabajaba por trimestre. Pero bueno, posterior a la pandemia se cambió esta modalidad y ahora se están desarrollando 2 periodos nada más, ¿verdad? Y también el lineamiento ofrece las características de, bueno, qué es lo que se espera con respecto a esa participación de los docentes y qué es lo que se espera con respecto al rol de cada estudiante, ¿verdad? Ahorita se los voy a mandar al chat para que lo tengan ahí de una vez y lo puedan visualizar por si acaso no lo habían encontrado. Otra cosita que quería que viéramos era la parte de los componentes, que ustedes ahorita también lo están trabajando en su presentación. Y bueno, para cada componente, según corresponda para la asignatura, viene su explicación, ¿verdad? Y su fundamentación teórica, en qué es lo que consiste y en qué momento se puede aplicar y se puede desarrollar, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes tengan este documento a mano y lo puedan trabajar de acuerdo a la necesidad que ustedes tengan. Lo voy a copiar de una vez. Muy bien. Seguimos entonces. Regálenme un segundito para pasárselos de una vez al chat y que no se me olvide después. Muy bien, ahí se los pasé, muchachas. ¿Sí lo pueden abrir? Sí, profe. Ok, perfecto. Voy a compartir otra vez. Muy bien, entonces, en este sentido,
el reglamento de evaluación es el elemento que nos va a brindar esa orientación a nivel ya de realidad de aula y que nos va a ir diciendo cómo es la organización efectiva en el curso lectivo que vamos a ir trabajando. Desde los aspectos cuantificables o cualitativos hasta esa organización de los componentes en la evaluación, ¿verdad? Muy bien. Otro aspecto que también se visualiza en el marco jurídico para la evaluación es la Ley Fundamental de Educación. La Ley Fundamental de Educación también tiene ya sus añitos y estipula una serie de capítulos que nos van a ir guiando de acuerdo a diferentes temáticas o realidades en el sistema educativo. Vean ustedes que la Constitución Política es muy amplia, establece como aspectos muy generales de a qué es lo que se compromete el Estado costarricense, cuáles son sus responsabilidades, qué es lo que debe propiciar en la sociedad para que las personas puedan acceder a una educación y los diferentes ciclos que el Estado establece como obligatorios y gratuitos, ¿verdad? Pero con respecto a la Ley Fundamental de Educación, ya se centra más en este proceso educativo como tal. Porque, bueno, va a establecer en el capítulo 1 una serie de fines que los vamos a ver ahorita. Va a establecer la división del sistema educativo costarricense, es decir, cómo está dividido el sistema educativo costarricense. Va a establecer en el capítulo 3 una serie de pautas para la formación de la persona docente. Yo no sé si ustedes han leído un poquitito en algunos cursos que han llevado, pero en el pasado, en el siglo XIX, inicios del siglo XX, las personas encargadas de la educación no tenían, en algunos casos, no todos, una formación universitaria específica para la docencia. Fue ya hacia la primera mitad del siglo XX, 1950, un poquito más allá, que se comienza a dar una especialización muchísimo más marcada para las personas que desean ejercer la docencia. Y ya después de la segunda mitad del siglo XX, ya tenemos esa formación plenamente establecida con respecto a cómo es que se visualiza ese perfil profesional de los docentes, ¿verdad? En el capítulo 4 se establecen los elementos para la educación especial, para toda esta población que va a tener alguna necesidad educativa específica. En el capítulo 5 se habla sobre la educación a la comunidad y los aspectos que se tienen que tomar en consideración para la contextualización de la educación desde las características comunitarias en todos los ámbitos. En el capítulo 6 se establece los elementos para la educación de centros privados. En el capítulo 7 se establecen las características del personal que va a estar inmersa en todo el proceso educativo, desde la figura del docente de aula, el docente regular, hasta las partes administrativas que están involucradas, ¿verdad? En el capítulo 7 se habla sobre las juntas y las juntas de educación y las juntas administrativas. Y en el capítulo 9 se establecen, perdón, ahí hay un error, falta un palito en el 8. En el 9 se establecen los aspectos de extensión cultural. Para efectos de esta presentación voy a referirme a unos dos para ir teniendo un poquito de claridad, pero bueno, la Ley Fundamental de Educación es bastante amplia y establece una serie de elementos que se toman en consideración para visualizar el sistema educativo como un proceso amplio y diferenciado. Los fines de la educación costarricense son estos de acá y también son un poquito amplios, pero bueno, van aterrizando cada vez más y más en esas características y particularidades que se tienen a nivel del sistema educativo. Dice, la formación de ciudadanos amantes de la patria, conscientes de sus deberes y de sus derechos y de sus libertades fundamentales, con profundo sentido de responsabilidad y de respeto a la dignidad humana. ¿Cuál es el otro fin? Contribuir al desenvolvimiento de la personalidad humana. El siguiente es formar ciudadanos para una democracia en que se concilien los intereses del individuo con los de la comunidad. El otro es estimular el desarrollo de la solidaridad y la comprensión humana. Y el siguiente es
conservar y ampliar la herencia cultural impartiendo conocimientos sobre la historia del hombre, las grandes obras de la literatura y los conceptos filosóficos fundamentales. En este sentido, podemos ver que los fines de la educación costarricense se perfilan a ese macroperfil de salida, a qué es lo que se quiere del individuo al finalizar el curso lectivo, ¿verdad? Al finalizar ya todo el sistema educativo como tal. Entonces, se establecen estos fines para que todo el organigrama del sistema educativo como tal busque ese perfil de salida de ese ciudadano que se espera salga del sistema educativo costarricense. ¿Qué es lo que quiere entonces la sociedad costarricense cuando nosotros salimos del colegio? Pues bueno, que la persona, que seamos ciudadanos formados para una democracia, ¿verdad? Que seamos solidarios, que conservemos la herencia cultural, que seamos amantes de la patria, qué sé yo. Todos esos elementos se van incorporando en los distintos reglamentos, programas de estudio y al finalizar dentro de los planeamientos didácticos a la hora en la que nosotros ya vamos a estar trabajando en las diferentes realidades y comunidades educativas, ¿verdad? Entonces, veamos que los fines de la educación costarricense finalmente son ese perfil que se espera logremos nosotros, los ciudadanos, al finalizar todo el proceso educativo. Muy bien, vamos bien, ¿estamos claritos con los fines? Sí, muchachas. Sí, profe. Ok, perfecto. Otro elemento que viene ahí en la ley es la organización del sistema educativo costarricense. Este me imagino que ustedes ya lo conocen y lo hemos visto, pero es importante tener claridad de cuáles son esos elementos que se van concatenando entre uno y otro. Porque bueno, en la educación preescolar tenemos el ciclo de materno-infantil y el ciclo de transición, cada uno de ellos con todos los elementos y aspectos propios para la edad maduracional que se tienen en ese momento, ¿verdad? Al finalizar el ciclo de transición, existe ya esa articulación que se tiene que dar con la educación general básica. ¿Cuál es la educación general básica? Primer ciclo, segundo ciclo y tercer ciclo. Y ustedes me van a decir, profe, pero tercer ciclo es de colegio. Sí, exactamente, pero se considera que está dentro de esta rama de la educación general básica. Son los elementos generales. Nada más que el tercer ciclo ya se da a nivel de secundaria, ¿verdad? En ese sentido, tenemos el primer ciclo que va a ir de primer grado hasta tercer grado de la escuela, ¿verdad? El segundo ciclo que va de cuarto grado a sexto grado de escuela y el tercer ciclo que va de séptimo a noveno, ¿verdad? Cuando ya se está en la secundaria. Posteriormente, cuando se termina el tercer ciclo, pasamos a la educación diversificada. En la educación diversificada hay tres elementos que se dan en el sistema educativo: la rama académica, la rama técnica y la rama artística. ¿Han escuchado ustedes alguno de estos aspectos? ¿De cuál rama salieron ustedes? ¿Quién me quiere decir? Profe, un ejemplo, yo que salí de un colegio técnico, quiere decir que tengo la rama técnica, por decirlo así. Exactamente, Nancy. Eso era justamente lo que quería escuchar, que ustedes identifiquen dentro del sistema educativo en cuál rama de la educación diversificada ustedes salieron. En mi caso, yo salí de la rama académica porque salí de un colegio académico. Pero a partir del año 2000 se ha dado un incremento en la rama técnica y muchos colegios que en el pasado eran académicos pasaron a ser colegios técnicos. Y bueno, en este caso, como Nancy nos está comentando, ella salió de la rama técnica. Entonces, en su momento, ella escogió una especialidad técnica que ofertaba la institución que ella tenía. Las ramas técnicas ofertan diversos tipos de especialidades: contabilidad, turismo, qué sé yo, secretariado, etcétera. Hay muchísimas ofertas y lo que buscan es también brindar una herramienta para que los jóvenes
al terminar la educación diversificada, puedan insertarse, si así lo consideran, a un trabajo desde la especialidad que estaban cursando, ¿verdad? Y finalmente tenemos la rama artística, que son todas estas instituciones que se especializan en el desarrollo de las artes, ¿verdad? La música, el teatro, qué sé yo. Y cada una de estas ramas buscan también ir generando como ese mosaico de diferentes ofertas para que los jóvenes logren cursar la rama que les sea como más afín. Al final, la educación diversificada, tenemos la educación superior, que en ese sentido tenemos la parauniversitaria y la universitaria. Ustedes me van a decir, profe, ¿y qué es la parauniversitaria? Bueno, son algunas titulaciones técnicas, como las que puede ofertar el INA, por ejemplo, o algunas universidades tal cual, ¿verdad? No sé si han escuchado, por ejemplo, títulos de técnico en microbiología o técnico en, no me acuerdo ahorita algún otro. Pero bueno, son técnicos que no es un bachillerato y una licenciatura como tal, pero sí brindan una herramienta para que las personas finalicen de manera más rápida un técnico especializado en la rama parauniversitaria o ya propiamente en las ofertas universitarias que se dan en las distintas universidades públicas de nuestro país, ¿verdad? Y bueno, es una gran ventaja que tenemos acá en Costa Rica que las universidades públicas tienen bastante diversidad en la oferta para las diferentes necesidades que se tienen en nuestro territorio. Por ejemplo, ustedes que ahorita estamos acá en la UNED, para ustedes es muchísimo más funcional de acuerdo a sus realidades, y me imagino que por eso fue que escogieron la UNED, recibir a lo mejor una educación virtual donde se establezcan estos espacios con el profesor en horarios un poquito más flexibles, con actividades que son en línea y que se trabaja desde una plataforma, ¿verdad? En otras universidades, como por ejemplo la UCR o la Universidad Nacional, los horarios son diferentes, ¿verdad? Y van a requerir una presencialidad o parcial presencialidad de los estudiantes y una mayor cantidad de tiempo para el desarrollo de lo que sea que se esté estudiando, ¿verdad? Entonces, va a depender mucho de las características, por ejemplo, la UTN, también especializada en carreras técnicas, y bueno, el tecnológico, etcétera. Cada una de ellas lo que busca es eso, ¿verdad? Ofrecer como ese espacio ideal para que los estudiantes logremos ingresar en alguna de ellas de acuerdo a las realidades que tengamos cada uno de nosotros. Muy bien. ¿Alguna consulta con respecto a la división del sistema educativo costarricense? ¿Está quedando todo clarito? Sí. Todo claro, profe. Muy bien. Perfecto. Ahora vamos a ver un poquito más a fondo las características del concepto de evaluación de los aprendizajes. Esto ya lo hemos tocado desde el inicio de este curso, ¿verdad? Hemos visto muchísimos aspectos, muchísimos elementos de la evaluación y bueno, uno de estos que hemos estado tocando es ese concepto, para que nos quede claro que la evaluación es todo un proceso, ¿verdad? Es toda una amalgama de elementos que se articulan entre sí y que van a dar como resultado esos elementos valorativos que el o la docente va a tomar en consideración para el éxito escolar de los niños y las niñas, ¿verdad? En este sentido, dice nuevamente, la evaluación de los aprendizajes es un proceso continuo de recopilación de información cualitativa y cuantitativa que fundamenta la emisión de juicios de valor y la toma de decisiones por parte de la persona docente y el estudiantado para la mejora progresiva de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Nuevamente, repasemos. Proceso de recopilación de información cualitativa y cuantitativa, que es para emitir un juicio de valor y para fin de cuentas una toma de decisiones, ¿verdad? Cuando nosotros evaluamos,
con los diferentes instrumentos que ya hemos visto en este curso y registramos esa información nos va a dar a nosotros esa guía, esa ruta para tomar decisiones y visualizar cuáles aspectos se tienen que mejorar en el proceso educativo y a partir de ahí redireccionar, ¿verdad? Yo redirecciono a partir de esos elementos. Y es que, como ya hemos visto anteriormente, en el pasado se establecía como sinónimo la evaluación y la medición, ¿verdad? Ya en este curso hemos visto que son dos elementos bastante diferentes, donde la evaluación es muchísimo más amplia y se visualiza todo el proceso, y la medición es muy puntual y de hecho forma parte de todo este proceso evaluativo. Y bueno, este pensamiento que nosotros hemos tenido viene de muchísimo tiempo atrás, donde nosotros asociábamos la evaluación con hacer exámenes, ¿verdad? Entonces, la evaluación era nada más medir esos conocimientos, en la mayoría de los casos, conocimientos memorísticos, desde una prueba escrita. Eso con los años hemos visualizado que desde el mismo Ministerio de Educación, con todas las reformas que se han dado, hasta las mismas cambios en la visión desde las universidades, se ha venido trabajando para que nosotros logremos identificar y visualizar que la evaluación es un proceso muchísimo más amplio y más desarrollado. Vamos a ver estos dos conceptos para tenerlos ahí claritos, pero bueno, ya lo habíamos visto anteriormente. Dice que la evaluación es un proceso continuo de recopilación de información durante el proceso de construcción del conocimiento que fundamenta la emisión de juicios de valor y la toma de decisiones para la mejora progresiva del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es así como la evaluación es una herramienta determinante para atender a la diversidad, conocer las fortalezas, habilidades, ritmos y estilos de aprendizaje, intereses, cualidades o talentos de forma individual en el trabajo colectivo. Y la medición consiste en asignar números a objetos, eventos o conductas de acuerdo a reglas específicas y explícitas, lo cual implica seguir un procedimiento para obtener valores numéricos y la ejecución a la ejecución de una persona. Es decir, solo hay una descripción numérica porque se cuantifican los resultados durante un momento determinado. ¿Se acuerdan cuando vimos la construcción de instrumentos y que habíamos visto por ahí la escala numérica o la lista de cotejo o las rúbricas? Bueno, estos instrumentos lo que buscan es eso, ¿verdad? Cuantificar mediante la asignación de un número esas habilidades o esas competencias que se van logrando en el proceso educativo o en un momento específico, ¿verdad? Que se visualiza para colocar o para realizar esos aspectos. Así tenemos las funciones de la evaluación. Eso también ya lo habíamos visto anteriormente. Y es que las funciones de la evaluación nos van a dar a nosotros también esos elementos evaluativos que nos sirven para redireccionar los procesos en la enseñanza. Por un lado tenemos la diagnóstica. ¿Quién me la quiere leer, por favor? Yo, profe. Gracias, Eileen. Ok, permite conocer el estado inicial de la persona estudiante en las áreas de desarrollo, cognitiva, socioafectiva y psicomotriz, con el fin de facilitar, con base en la información que de ella se deriva, la aplicación de las estrategias correspondientes. Perfecto, gracias, Eileen. Entonces, la evaluación diagnóstica la utilizo ¿para qué? ¿Qué creen? ¿Qué es lo que me brinda la evaluación diagnóstica? Diagnosticar ¿Diagnosticar qué, Eileen? el conocimiento previo. Perfecto, exactamente. Me va a dar a mí elementos e información sobre conocimientos que se tengan de diferentes temáticas que se vayan a abordar. Algo que tenemos que resaltar ahorita es que muchas veces en muchos centros educativos se comete el error de decirle a todos los docentes en febrero, hagan la evaluación diagnóstica. Está bien, la evaluación diagnóstica al inicio del curso lectivo es correcto, es una práctica adecuada para que cada uno de nosotros como docentes logremos visualizar
cuáles son esos conocimientos o competencias que ya traen nuestros estudiantes, ¿verdad? Pero la evaluación diagnóstica no es solamente al inicio de un curso lectivo. La evaluación diagnóstica puede ser al inicio de una nueva temática. Qué sé yo, si Eileen está trabajando en estudios sociales en tercer grado y comienza a trabajar relieve de la provincia y ya entonces hace su evaluación diagnóstica y ya tiene la idea de que el 70% de los estudiantes tienen conocimientos amplios sobre las diferentes formas de relieve, etcétera, etcétera. Pero ya seguimos en el mismo periodo y Eileen pasa a trabajar efemérides. Entonces Eileen necesita, quisiera saber qué saben ellos de efemérides, ¿verdad? ¿Puede Eileen realizar una evaluación diagnóstica? Por supuesto. La evaluación diagnóstica la realizo desde mi visión profesional de acuerdo a las necesidades que yo tenga en ese momento, ¿verdad? Son herramientas que tenemos nosotros los docentes y que nos van a servir para ir redireccionando esos procesos educativos, ¿verdad? Muy bien. La evaluación sumativa. ¿Quién la quiere leer? ¿Quién me ayuda? Yo, Yo, profe. profe. Bueno, Giselle. bueno, profe. Sí, gracias. Constata los logros alcanzados al término de un proceso de aprendizaje y fundamenta la calificación, la promoción y la certificación. Ujú. ¿Qué significa eso, Giselle? ¿Qué pensás? ¿Qué significa que dice que constata logros y que también certifica y que también genera una promoción? ¿Qué pensás que es eso? Mm, Le pueden ayudar a Giselle las otras compañeras o compañeros que estén por ahí. ¿Qué creen? ¿Qué significará constata logros? ¿Nos puede indicar si los objetivos de aprendizaje fueron alcanzados? Ujú. Perfecto, María. Tienes toda la razón. ¿Mediante qué? Mediante la asignación numérica de algunos instrumentos que se aplicaron, ¿verdad? ¿Y por qué dice que también eh, dice, constata los logros alcanzados en términos de un proceso de aprendizaje y fundamenta la calificación y la promoción? ¿Qué significa eso? Que mediante la evaluación sumativa también se establece esa promoción, es decir, de tercer grado a cuarto grado, ¿verdad? O se establece una certificación. ¿Por qué? Porque a mí me van a dar un título que me certifica como que ya finalicé la educación diversificada, si fuera de un colegio, ¿verdad? O general básica, etcétera. Entonces, a partir de esos elementos de la evaluación sumativa, se constatan todos esos aspectos que se van trabajando desde la evaluación diagnóstica y la evaluación formativa. Sí, está clarito. La evaluación sumativa a grandes rasgos son esos aspectos numéricos que nos han asignado a nosotros cuando hemos sido estudiantes o que nosotros vamos a asignar cuando ya estemos trabajando en nuestro quehacer educativo como docentes, ¿verdad? Mediante las diversas herramientas que vamos a tener al alcance, instrumentos de evaluación, etcétera, ¿verdad? Por último, tenemos la evaluación formativa. Dice que brinda información necesaria y oportuna durante el proceso de enseñanza y aprendizaje con la finalidad de reorientar o realimentar las áreas que así lo requieran. ¿Qué creen ustedes que significa eso que acabo de leer? ¿Para qué servirá entonces la evaluación formativa? Profe, quizás como para reforzar temas que les cueste así como de chiquitos o así. Ujú, exactamente. Y vean ustedes lo que gracias Nancy, y vean ustedes lo que dice ahí, ¿verdad? Que nos brinda información necesaria. Yo puedo aplicar una evaluación diagnóstica cuando yo lo considere necesario, en cualquier momento. ¿Sí o no? ¿Qué creen? Dice, según lo que usted dijo hace un rato, sí, se puede aplicar durante todo el periodo. Ajá, exactamente. ¿Y la evaluación formativa la puedo aplicar en cualquier momento? Yo digo que Pues sí, profe.
Sí. ¿Sí? Sí, claro, por supuesto, porque vean ustedes que me va a brindar a mí información de interés para yo reorientar algunos procesos o algunos elementos que estoy llevando a cabo. Y la evaluación sumativa yo la puedo aplicar cuando yo quiera también. ¿Qué creen? Yo creo que no, profe, se tiene que aplicar al final del periodo. Se establecen momentos, Eileen, y en cada institución existe un comité de evaluación que establece periodos en los cuales se ejecutan las pruebas escritas o pruebas orales, dependiendo de la especialidad, ¿verdad? Si es de inglés, o pruebas de ejecución, etcétera. Con respecto a la evaluación del trabajo cotidiano, nosotros también como docentes de cualquier especialidad, debemos indicarle a los niños y las niñas los momentos en los cuales se va a realizar esa evaluación del trabajo cotidiano, por ejemplo, o las tareas. Nosotros también establecemos los periodos específicos en los cuales se van a establecer esas tareas. Entonces, la evaluación sumativa no la puedo establecer, no, yo no puedo llegar al aula y decir, hoy les voy a evaluar el trabajo cotidiano, de sorpresa, ¿verdad? Pues no, se tiene que haber comunicado anteriormente. Sin embargo, la evaluación formativa a mí sí me permite evaluar cuando yo lo considere necesario. Entonces yo puedo llegar al aula y decirle a los niños, bueno, vamos a hacer un quiz chiquitito para ver qué se acuerdan ustedes de estos aspectos o qué han retenido de lo que vimos la semana pasada. ¿Me explico? Esos elementos a nosotros nos van a dar información para decir, bueno, es que del tema de, qué sé yo, números en matemáticas, tengo que repasar, porque pareciera que el 80% de los estudiantes no recuerdan lo que, no retuvieron lo que se vio anteriormente. Entonces, a fin de cuentas, estas funciones en la evaluación nos van a permitir a nosotros poder redireccionar esos procesos educativos y establecerlos de acuerdo a las necesidades propias que se tengan con los niños y las niñas, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna consultita sobre las funciones de la evaluación? ¿Quedó clarito? Sí, muy claro, profe. Quedó Sí. clarísimo. Perfecto. Muy bien. Esto lo coloqué acá para repasar un poquitito, porque como estábamos hablando de la evaluación formativa, diagnóstica y sumativa, tenemos que recordar lo que vimos hace un tiempito con respecto a las fases en los instrumentos de evaluación, ¿verdad? Que van a requerir también una planificación, una elaboración, una validación, la ejecución y la calificación, ¿verdad? De esos aspectos que se van a considerar. Los instrumentos de evaluación son sumamente importantes para que nosotros logremos registrar esos aspectos que necesitamos tener por escrito del logro de los niños y las niñas. Y a fin de cuentas nos van a servir a nosotros también, pensándolo más en la parte administrativa, como ese respaldo legal. Por ejemplo, María Elena está dando clases, ¿verdad? Y ya vamos por la mitad del periodo y llega una mamá y le dice a María Elena, ¿por qué mi hija tiene un 5 de trabajo cotidiano? ¿Qué pasó? Entonces María Elena le dice, no, es que vieras de que ella a veces se queda viendo para la ventana y no trabaja mucho, y no hace mucho caso, etcétera. ¿Creen ustedes que la mamá tiene derecho a apelar esa nota a la maestra María Elena? Claro. Claro que sí. ¿Qué tendría que tener María Elena para que la mamá no le pueda apelar esa nota? Y profe, un registro ahí del trabajo cotidiano que la respalde. Exactamente. Y ese registro, Sandra, son instrumentos de evaluación. María Elena debería tener ahí unas listas de cotejo o unas rúbricas o unas escalas numéricas o qué sé yo, cualquier instrumento que ella haya utilizado y donde se haya registrado el desempeño de los niños y las niñas durante el trabajo cotidiano.
Por eso es tan importante, como vos decís, Sandra, que exista ese registro como tal, en físico o en la computadora, donde nosotros como docentes vamos llevando el pulso de cuáles son esos aspectos que se van a ir considerando. Si nosotros no tenemos ese respaldo con los instrumentos de evaluación, se nos cae todo el proceso, porque se va a evidenciar que estamos asignando una nota de manera arbitraria, ya y subjetivamente. Y si bien es cierto, digamos que Sandra está dando clases y sí, Sandra ve que uno de sus estudiantes es muy disperso, que no le gusta trabajar, que cuando hacen trabajos grupales se queda viendo para el ciprés y los demás estudiantes son los que hacen todo y Sandra ya le pone una nota baja. Pero si Sandra no lo tiene en registro, no lo tiene registrado mediante un instrumento con indicadores, con sus escalas, con todo lo que ya hemos visto, no es válido, ¿verdad? Una nota arbitraria a ojo no nos va a servir a nosotros para respaldarnos con un padre de familia que nos venga a preguntar sobre la nota que estamos asignando. De ahí la importancia de la construcción de esos instrumentos de evaluación y que nosotros sepamos construirlos de manera técnica correcta. ¿De acuerdo? Muy Y bien. evita un montón de cosas, profe, porque Jay, puede salir un papá que diga, es que me lo tiene entre ojos. Exacto. Exactamente, no, tenés toda la razón. ¿Y cómo puedes decir vos que no? Bueno, de ahí es que vea usted que el día 14 de marzo se hizo una evaluación de trabajo cotidiano en el cual se hizo un trabajo grupal y acá tengo esta escala numérica donde usted puede ver la colaboración con los estudiantes fue de tanto porque, y vos ahí sí puedes decir, porque en ese momento él no quiso colaborar, no quiso buscar información. Vea usted acá que cuando se expuso él no quiso exponer, etcétera. Pero si está registrado, ya ahí nosotros tenemos ese respaldo que no se puede refutar. El docente, el director, el comité de evaluación, los profesionales en orientación y los encargados legales. Cada uno de estos actores va a tener un papel fundamental para el logro de esos aprendizajes o de esas habilidades que se quieren potenciar en los niños y en las niñas. Y ustedes me pueden decir, más estudiante y el docente, eso amplio porque son los que tienen mayor interacción, ¿verdad? Sin embargo, los encargados legales son fundamentales para el éxito escolar. Es muy diferente, por ejemplo, que Sandra dando clases deje una tarea y un niño que no tenga el apoyo de un encargado legal, un papá, una mamá, un abuelo, un tío, qué sé yo, el que sea encargado legal, le ayude al niño o a la niña en el proceso de construcción de esas tareas que se envían a unos que sí lo tengan, ¿verdad? Entonces, esa participación y esa comunicación, en este caso, legal o de la docente con el director de la escuela o la directora de la escuela, etcétera, va a ser de suma importancia para lograr todo este proceso. Cuando nosotros vamos a dar clases, cuando ya estemos trabajando en una institución, ustedes muchachos se van a dar cuenta que esta interacción es fundamental. Esta interacción es fundamental con los padres también. Son muchos elementos los que se toman en cuenta a la hora de nosotros poder desarrollar un proceso educativo exitoso, ¿verdad? Y debemos procurar siempre tener una comunicación muy asertiva, es decir, saber cómo dirigirnos al director, a los encargados legales, a los estudiantes, a los compañeros de la institución, bien sea el comité de evaluación o los profesionales en orientación, etcétera, porque eso va a influir en todo el proceso educativo, ¿verdad? Y también en el ambiente que nosotros vamos a tener a nivel de aula. Si nosotros somos unos docentes que a lo mejor llegamos un poquito mal encarados o no queremos socializar o no queremos hacer trabajo en equipo, bueno, pues a lo mejor la profesión de docencia no es como la más adecuada para nosotros, ¿verdad?
porque nosotros en educación debemos procurar tener esa apertura y esa comunicación asertiva con los diferentes actores que vamos a estar trabajando en diferentes momentos del tiempo. Muy bien. Acá tenemos los componentes de la evaluación que vimos hace un ratito en el reglamento de evaluación, ¿verdad? Por un lado tenemos el trabajo cotidiano, las tareas, las pruebas, los proyectos, la demostración de lo aprendido y la asistencia, ¿verdad? Algunos de ellos van a depender de la asignatura. Por ejemplo, el proyecto se trabaja más en algunas asignaturas en tercer ciclo diversificada como educación cívica, también la demostración de lo aprendido, pero en primero y segundo ciclo generalmente vamos a tener estas de acá, ¿verdad? Trabajo cotidiano, tareas, pruebas, y la asistencia. Vean ustedes, no sé si ustedes se acuerdan de un componente que se llamaba concepto. ¿Se acuerdan de ese componente? Sí, Este profe. que era como la conducta. Exactamente. ¿Y de qué dependía ese componente? Muchachas, ¿se acuerdan? Que algún profesor a lo mejor les puso a ustedes un 1. Porque separa, porque molesta Ajá, a los compañeros, porque está hasta exactamente. comiendo chicle. Exactamente, porque pasa comiendo papitas en las clases. Ese componente de la conducta se había eliminado, porque era muy subjetivo y ya y los docentes en muchos casos ya y colocaban la nota que ellos consideraban sin tener algún aspecto más objetivo para el componente como tal, ¿verdad? Entonces, por eso se había quitado de los componentes. Acá vamos a ver algunos conceptos ya relacionados para cada uno de ellos. Por ejemplo, trabajo cotidiano son actividades educativas que ejecuta el estudiantado con la guía y orientación de la persona docente según la mediación pedagógica que establece el planeamiento didáctico en cada una de las asignaturas y acorde al programa de estudio. El portafolio de evidencias dice que es un orden de evidencias que es de aprendizaje estructurados en la que demuestran los desempeños de las personas estudiantes en una empresa en concordancia con el plan o programa de estudios y que se han generado en un tiempo determinado y acompañado por la persona tutora que dará crédito del trabajo realizado. Estos portafolios de evidencia se utilizan mucho en la educación técnica, con los profesores de educación técnica. Las tareas dice que son trabajos cortos que se asignan al estudiantado con propósitos de reforzar aprendizajes esperados según lo observado y recopilado en el trabajo de aula y que contribuye al reforzamiento de los aprendizajes. Las tareas es eso, las tareas es un reforzar los conocimientos. Nosotros como docentes, por ejemplo, Sandra va a dejar una tarea, pero oye, la tarea es de un tema que no hemos visto, es el tema que vamos a ver más adelante. ¿Sandra puede hacer eso? ¿Qué piensan? No, profe. Que no, profe. No, porque las tareas no son para ver materia nueva, las tareas son para reforzar, ¿verdad? Eso lo tenemos que tener clarito. Luego tenemos las pruebas. Dice que son instrumentos de medición cuyo propósito es que el estudiantado demuestre la adquisición de habilidades cognitivas, psicomotoras o lingüísticas. Pueden ser escritas, de ejecución u orales, ¿verdad? Y era lo que les decía hace un ratito, va a depender de la especialidad. En idiomas se utilizan mucho las pruebas orales, las pruebas de ejecución se utilizan mucho también en la educación técnica, cuando se trabajan especialidades de informática, qué sé yo. Va a depender mucho de la especialidad que se esté trabajando. Luego vienen los proyectos. Dice que es un proceso de construcción de aprendizajes guiado y orientado por la persona docente para parte de la identificación de contextos del interés de la persona estudiante. Tiene como propósito que el estudiante aplique lo aprendido en la realización reflexiva de un conjunto sistemático de acciones de interés en un contexto determinado del entorno sociocultural. El proyecto, como les hablaba hace un ratito también, tiene su área de mayor acción, por ejemplo, en educación cívica, en el tercer ciclo y la educación diversificada. Ok, acá les voy a mostrar una serie de casos y ustedes me van a decir qué piensan, si sí o si no. Son casos. Dice,
La persona docente tiene la potestad de asignar tareas para ser desarrolladas en horario lectivo y en periodos de vacaciones o periodos de pruebas calendarizadas en el centro educativo, con el fin que el estudiante repase la materia vista en clase. ¿Eso es verdad o es mentira o es falso? ¿Qué piensan? Yo diría que es verdadero. Es verdadero. ¿Quién más piensa que es verdadero o que es falso? Yo digo que es Profe, yo pienso que es verdadero, ¿Quién dijo verdadero, que qué? pero dependiendo, porque en periodo de vacaciones no creo que un docente pueda mandar tareas, o si es permitido. Entonces, ¿qué pensás vos? ¿Será que sí o será que no? ¿Será que la Que no. maestra puede mandarle tarea a los chiquitos en vacaciones de Semana Santa o en No. vacaciones de 15 días? No, No, no debe se puede. respetar los periodos. Es falso este enunciado, porque vean lo que dice, el docente tiene la potestad de asignar tareas para ser desarrolladas en horario lectivo, es decir, cuando estamos dando clases, los chiquillos están recibiendo la clase y están haciendo la tarea para presentar más tarde. Pues no, ¿verdad? En periodo de vacaciones, ya y pues tampoco. En periodo de exámenes, de pruebas ya establecidas, ya y hay examen y el chiquillo está haciendo la tarea y corriendo porque la tiene que presentar, pues tampoco, ¿verdad? Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Esos periodos son específicos para los aspectos en los cuales están confeccionados. Que si es horario lectivo, bueno, ya es para recibir clases, no es para estar haciendo tareas. Que si es periodo de vacaciones, pues es un periodo de vacaciones, no es para estar haciendo tareas. Y durante las pruebas, pues tampoco se pueden asignar hacer tareas, ¿verdad? Yo no sé si ustedes se acuerdan o será que yo soy el que estoy muy viejo, que cuando nosotros nos íbamos, cuando yo estaba en la escuela y me iba a vacaciones, la maestra me dejaba un montón de tareas para que yo hiciera en vacaciones. ¿A ustedes les pasó? Los famosos trabajos extra clase. Ajá. Sí. Sí, es cierto. Aprovechen las vacaciones. Para que aprovechen las vacaciones, qué pecado. Pero bueno, entonces ya nos queda clarito de que en estos periodos no se pueden establecer esas tareas, ¿verdad? Vamos a ver otro. A ver qué dicen ustedes. En el trabajo cotidiano se debe reflejar el avance gradual de la persona estudiante en sus aprendizajes. ¿Eso es falso o es verdadero? Yo digo que es Yo verdadero. creo, exacto, sí. Muy bien, Sí, profe. muchachas. Es verdadero, correcto. El trabajo cotidiano es para eso, para visualizar gradualmente ese avance. Por ejemplo, si yo tengo en mis componentes de evaluación, 40% de trabajo cotidiano, estoy inventando, ¿verdad? Si yo tengo 40% de trabajo cotidiano, de ahí, pues, cuando yo ponga la nota tiene que ir reflejando diferentes momentos en los cuales yo evalué ese trabajo cotidiano. No puede ser que llegue al final del periodo y yo diga, tiene un 25, ¿verdad? ¿Y por qué? Si ustedes me pueden decir, ya es que yo sí, yo los observaba, yo realizo observación siempre. Claro, nosotros los docentes siempre realizamos observación, pero tenemos que tener el registro. Lo hablábamos hace un ratito. Entonces, en diferentes momentos del periodo, yo tengo que tener diferentes registros de ese avance gradual de los aprendizajes que se están logrando, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver este otro de acá, dice. Como parte de los componentes de la calificación, no se debe considerar la asistencia. ¿Esto es cierto o es falso? Eso es falso. No tenemos que considerar la asistencia, es decir, los chiquillos pueden faltar todo lo que quieran y no importa. Sí, claro que sí, No. sí debe tomarse en cuenta la asistencia. Entonces es verdadero. Correcto. Exacto. Ay, sí, Fue una trampilla ahí, fue una trampilla, fue una cáscara de banano. Sí se tiene que tomar en consideración la asistencia. Por eso es uno de los componentes de la evaluación de los aprendizajes, ¿verdad? Muy bien. Vamos con la otra. Dice, la justificación de las ausencias y llegadas tardías deberá ser
deberá ser planteada escrito dentro de 5 días hábiles siguientes a la reincorporación de la persona estudiante, luego de la ausencia o impuntualidad. ¿Eso será cierto o será verdad? Al revés, ¿será Verdadero. falso o será? Es verdadero. Exactamente. Es verdadero. Muy bien. Vamos, Profe, ahora son voy a dar 5 este caso, a ver qué piensan. Ajá. Profe, Sí. son 5 días hábiles, entonces, es que hoy andaba en una reunión y la profe nos decía que eran 3 días hábiles. Bueno, hasta donde yo Tal- tengo el registro son 5. No sé si en el reglamento 2024 se cambió. Nos queda de tarea revisar un momentito eso. Ahí en el reglamento tiene que decir. Ahora lo podemos revisar en una carrerita. Veamos esta simulación, a ver qué piensan ustedes. Dice, si usted fuera docente de segundo grado, ¿cuáles componentes de la evaluación de los aprendizajes tiene que utilizar en la materia de español y cuál sería el porcentaje para cada uno de ellos? ¿Qué creen? Digamos, a ver si podemos irlo construyendo entre todos. ¿Cuáles son algunos componentes que se tienen que tomar en consideración, muchachas? El trabajo cotidiano, Trabajo cotidiano, muy bien. las pruebas, Pruebas, excelente. Evaluación diagnóstica, profe. Componentes, que veamos lo que se está pidiendo. Componentes de la evaluación. Es decir, lo que se va a evaluar sumativamente. Producción textual, no. No Producción contaría. textual. Digamos Bueno, que a proyectos puede ser. proyectos en español de primer ciclo. Bueno, En no. segundo grado. Sí, está muy pequeño. Vamos a verlo acá. Veámoslo acá. Dice, trabajo cotidiano, un 60%. Recordemos qué es lo que estamos viendo acá en componentes. Dice que si yo soy docente de segundo grado en una escuela de la materia de español, ¿cuáles son los componentes y los porcentajes para cada uno de ellos? Recordemos de que eso varía. Por eso nosotros siempre tenemos que verificar con el reglamento para ver en la asignatura que estamos dando cuáles son esos componentes y cuál es el porcentaje para cada una de ellas. Entonces, en español, en primer ciclo, si estamos dando segundo grado, es un 60% para el trabajo cotidiano, un 10% para tareas, un 20% para pruebas y un 10% para asistencia. ¿Verdad? Ok. Entonces ahí tenemos el componente de la evaluación y su porcentaje, es decir, el peso que tiene. Como ustedes pueden ver, muchachas, en el primer ciclo, en este caso para español y para el resto de asignaturas llamadas básicas, el trabajo cotidiano es el que tiene mayor peso. Es donde el proceso educativo se va a dar mayoritariamente. Si ustedes se acuerdan, en el pasado, hace muchos años, el componente que tenía mayor peso, ¿cuál era? Las pruebas que Las nos mandaban a pruebas. todos. Exactamente, las pruebas que era donde a todo el mundo se los hacían sonados y muchos teníamos que ir a las Olimpiadas, ¿verdad? Muy bien, pero vean ahora que esos componentes se han modificado de acuerdo a esas realidades educativas que tenemos. Veamos este otro caso. Si usted fuera un docente de quinto grado, ¿cuáles componentes de la evaluación de los aprendizajes tiene que utilizar en la materia de matemáticas y cuál sería el porcentaje? Por lo menos digamos el componente. ¿Cuáles componentes piensan ustedes que están para matemáticas? trabajo cotidiano. Trabajo cotidiano. Profe, y el otro que era como simulación, algo así, es que no recuerdo el nombre. Sí, pero ese O ese no proyecto, era. decís vos. No, el otro que había, de los que usted mostró anteriormente, es que no me acuerdo cómo se llamaba. Ya ahí vimos proyectos, vimos pruebas, vimos y me devuelvo. Sí, que estaba como de último. Vamos a ver. ¿Cuál será el que vos viste? El de proyectos. No, profe. Portafolio de evidencias, trabajo cotidiano. Demostración de lo aprendido.
A demostración de lo aprendido, sí. Entonces, vos pensás que para quinto grado se hace demostración de lo aprendido. Yo me imagino que sí. Pues vamos a ver. Dice que para quinto grado los componentes son trabajo cotidiano con un 50%, tareas con un 10%, pruebas una como mínimo, 30% y asistencia un 10%. Ese componente que vos decías ahorita, Nancy, se utiliza mucho, pero en la educación diversificada también. Una preguntita. ¿Por qué acá dice pruebas uno mínimo? ¿Será que Nancy, si está dando clases y quiere hacer 4 exámenes, los puede hacer? ¿Qué piensan? Si Nancy quiere hacer 2 exámenes, ¿lo podrá hacer? 2 pruebas. Yo me imagino que sí, pero con menos porcentaje. Sí, dividiendo el porcentaje. Si, por ejemplo, Nancy dice, es que yo en el periodo voy a hacer 2 pruebas, bueno, ya hay una va a ser de 15% y la otra va a ser de 15%. O, por ejemplo, la primera que Nancy va a hacer, Nancy considera que tiene muy poquita materia. Entonces, Nancy va a decir, bueno, es que esta primera va a ser de 10% y la última va a ser de 20%. Ahí podemos jugar con esos porcentajes y podemos hacer más de una prueba, ¿verdad? Pero se exige que mínimo sea una prueba durante un periodo, ¿verdad? Muy bien. Y sería hasta acá. Como ustedes pueden ver, muchachas, en estos elementos que se toman en consideración para la parte jurídica de la evaluación de los aprendizajes, nosotros sí tenemos que estar muy alerta y muy atentos con todos los aspectos que están vigentes. Por eso es muy importante que siempre, cuando ustedes ya vayan a trabajar, se actualicen y busquen la información que está vigente en ese momento, porque, por ejemplo, a lo mejor Marcela va a comenzar a establecer ya los componentes de la evaluación y Marcela pone que en primer ciclo un 50%, pero resulta que el trabajo cotidiano era un 60%. Entonces está incurriendo en un error. De ahí la importancia de nosotros ir visualizando esos aspectos que se tienen que tener en consideración y que a lo mejor pueden parecer muy básicos, pero que nos van a servir para nosotros justamente ir clarificando esos aspectos. Muy bien, muchachas y muchachos, ¿hay alguna preguntita, alguna duda, alguna consulta, algo de la tarea que no les haya quedado claro, que me quieran consultar? Profe, Sí. yo es algo que tengo ahí de dudas, es con algo en APA, ¿verdad? Cuando yo voy a citar un artículo de la, ¿verdad? De la Constitución Política, en referencias, digamos, el artículo yo sé cómo referenciar, citarlo, pero en referencias se me pide, ¿verdad? Según APA, que se ponga la fecha de promulgación. Pero hay unos artículos, de hecho yo ya empecé el trabajo y estoy ahí, ¿verdad? En lo de las referencias, porque no está la fecha de promulgación y lo he buscado por todo lado y en esos documentos que nos facilitaron. Entonces ahí colocaría entre paréntesis ese punto F. Exactamente. Ajá. Sí. Bueno, no hay problema si no está la fecha de promulgación. Sí. Es que eso me si tenía con si no lo dudas. encontrás, si no está y ya agotaste todo, colocas entre paréntesis ese punto F. Está bien, profe, sí, está uno que me le falta y yo era la una y yo no me quería acostar hasta que no lo encontrara, pero me di por vencido. Sí, está bien. ¿Quién más me habló por ahí? Profe, yo tengo una duda. Sí, Nancy, decime. Es que, bueno, ahí dice que hay que fundamentar las respuestas con 3 razones. Ajá. Pero también dice más abajito que, es que voy a leerlo para ver bien qué es lo que dice. Ya leí. Dice, profe, que para cada pregunta debe haber como mínimo una página en donde incluya recuadros, esquemas, imágenes o ejemplos. Eso tiene que ser una página aparte de las 3 razones o todo tiene que ir incluido, digamos, en una sola página. Bueno, y eso ahí tendrías que
Ya es que en la edición, Nancy, por ejemplo, si vas a poner un montón de imágenes y la justificación es de 2 renglones, ya pues no, ¿verdad? Entonces ahí sí tenés que ir viendo cómo lo manejas. Sí, porque digamos, yo ya hice varias diapositivas, pero lo que he hecho es, digamos, en una poner la información y en otra diapositiva poner como imágenes o Ah, me recuadros parece para que bien. no. Sí, Entonces me sí parece está bien, perfecto. ¿no? Sí, sí, me Ah, parece perfecto la estrategia. está bien, profe, gracias. Con mucho gusto. Muchachas, les iba a comentar, hace un ratito estaba leyendo una de las consultas que ustedes me hacían acá en el foro y algunas me preguntaban que si cuando ustedes iban a subir ya la presentación, que si nada más ponían el enlace, porque no los dejaba subir. ¿Ves? Que cuando ustedes les dan ahí nuevo tema de debate, les aparece, ustedes acá pondrían presentación, el nombre de ustedes, qué sé yo, y acá nada más viene una parte para texto. No los dejaría subir y algunos de ustedes me preguntaron que si nada más ponían el enlace acá, pero yo le respondí a la compañera que en esta partecita de acá abajo, ¿están viendo? Sí, yo hablé que hable y no les pregunté si estaban viendo la pantalla. Sí, profe, sí Sí, estamos viendo. Sí, Al profe. final, cuando acá dice enviar al foro, lo ven. Cuando ustedes abren nuevo tema, viene todo esto y al final dice avanzada. ¿Lo ven por acá? Ustedes le dan clic Sí, Sí, a profe. esta parte que dice avanzada, les vuelve a salir lo mismo que estaban viendo antes, pero les da la posibilidad de adjuntar el documento. Entonces, por ejemplo, si ustedes lo están haciendo en un PowerPoint o lo tienen en PDF o qué sé yo, pueden traer la presentación y subirla acá. ¿Lo ven? Ustedes la pueden arrastrar y poner acá. Y ya acá nada más le dan enviar al foro. Sí. profe, entonces, digamos, mediante el link, no, porque, digamos, hay presentaciones de Canva que son muy pesadas. Entonces, más que todo, por eso sería el problema. Sí, lo que pasa es de que lo que pasa con Canva, Eileen, es que tendrías que estar muy segura de habilitar todos los permisos porque Canva muchas veces no permite que todo el mundo lo vea. Entonces, mi recomendación, en la medida de lo posible, porque ya me ha pasado con algunas tareas que a lo mejor ustedes me mandaron un enlace y cuando hago a verlos es privado, es que si lo están diciendo en Canva, que lo descarguen en PDF y lo tiren acá para que todos los demás lo puedan ver más fácilmente. Perfecto. Entonces, podemos subirlo ahí como un documento de PDF y el Sí, mismo que le enviamos a usted. Nada exactamente. más que no sé si cuando le pasamos la presentación a usted mediante un documento de PDF, le agregamos alguna portada. Bueno, y Ajá. sí, Ah, sí, 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 todo sí. lo mismo. Ok, Sí, perfecto. todo lo mismo. Recordad que acá acá en la indicación, ay, dame un toquecito que ya me perdí. En la indicación, ahí se dice que haga una portada, bueno, ya hay todo lo que ustedes siempre han hecho. Vamos a ver acá para revisarlo. Permiso. Profe, pero el trabajo solo se sube ahí, no hay que mandarlo 2 veces. Ajá, exactamente, ustedes lo suben acá. Ah, es que escuché que mandárselo a usted y subirlo, entonces solo se sube ahí. Eh, Yo entendí eso, que había que enviárselo a usted directamente y postearlo en el foro. es que Solo en el postearlo foro, en el foro. no, es que en el foro es para que lo vean todos. Ustedes sí me lo envían Ah, a mí directamente. ve que sí. Ajá. El foro, en la parte del foro es para que los demás lo puedan ver. Por eso les decía que, ¿ven cómo se llama el foro? El foro se llama Foro para compartir la presentación. Aquí ustedes van a compartir con sus compañeros las presentaciones que ustedes hicieron. Pero acá, cuando ustedes hacen ya la presentación, a mí sí me la mandan. O sea, Ve, si hay que perfecto. enviarlas dos Sí, veces, profe. Hay dos Ajá, pasos ajá. sí. para enviarlas. Sí, ustedes Ah, la envían directamente desde la tarea y después se van acá donde dice foro para compartir la presentación y ustedes ya la comparten con el resto de compañeros. ok. Y otra consulta. La presentación, la fecha límite es hasta el 28. Y para los compañeros, o sea, para hacer los aportes a los compañeros hasta el 8 o todo es hasta el 28, que hay tiempo. 28 y déjame ver acá. Creo que es 28 todo. Sí, 28. Todo.
Es que decía algo ahí del 8 de mayo, algo así, pero yo Sí, está muy pero lejos. eso es en el foro de compartir. Como el foro de compartir va a quedar abierto, entonces sí se puede socializar más ahí en la semanita que nos queda de tiempo. Pero Sí, para lo que mandármela a mí sí es hasta el 28. Y los aportes a los compañeros si hay tiempo hasta el 8, entonces, o hasta el 28, para que quede claro, profe. Dice el foro que hay tiempo hasta el 28 también nada más. Hasta el 28. Ah, bueno, está bien. Ujú. Muchas gracias. Mucho gusto. No sé si tienen alguna otra duda, muchachas. Si no, Jay, les quería agradecer muchísimo. Bueno, Oscar levantó la manita y no sé si podría escribirlo a lo Muy mejor en el buenas, chat. Ya te escuchamos, Oscar, decime. muy buenas tardes, buenas noches, profe, saludos, ¿cómo está? Pura vida, Oscar, muy bien por dicha voz. Muy- es que tengo problema con el internet. Mi pregunta es, en el foro de comentarios se puede hacer diferentes días o el mismo día, porque vi que son 2 comentarios. Preferiblemente 2 días, Oscar. Si no hay Diferentes días. muchos, por ejemplo, si muchos de ustedes lo van a presentar al puro ras del 28 y ustedes nada más tienen como, ya hay muy pocas opciones, pues no quedará otra opción, ¿verdad? Pero lo óptimo es que sean 2 comentarios en 2 días diferentes. O no importa, voy a decir esto para los alumnos que son míos, ¿verdad? Los de las otras profesoras mejor les hacen las consultas a ellas. Puedes hacer comentarios a una persona y a otra persona el mismo día. Ok. Entonces, finaliza 28. ¿Puedo hacer Ajá. todo eso el 27? Sí, para que ya existan más presentaciones ahí a la mano. O sea, compartir el trabajo más 2 foros en el mismo día 27. Dos comentarios. Ajá. Sí, está bien. Ah, ok. Gracias, profe. Esa era la pregunta, la duda. Con mucho gusto, Oscar. Muchísimas gracias. Con gusto, Oscar. Vi que alguien levantó la manita, pero ya la bajó. ¿Quién será? Creo que era Cristel. Cristel. ¿Qué Hola, buenas sería, noches. Cristel? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Vieras de que, bueno, era la misma pregunta del compañero, entonces ya quedó Bueno. súper claro. Bien, muchas gracias. Ok, perfecto. Bueno, no, muchachas y muchachos, quiero agradecerles muchísimo que se hayan podido conectar hoy. Quiero agradecerles que se hayan conectado los demás días. Vieran que para nosotros los profesores es fundamental y es muy gratificante cuando hacemos estas tutorías que ustedes estén acá y que pregunten y que consulten y que digan, profe, no entiendo, profe, explique esto otra vez, porque justamente ese espacio es el que se quiere brindar acá, que ustedes tengan el contacto con nosotros, con los profesores y que esa información les sirva de algo. Para mí ha sido muy bonito compartir con ustedes y les quería agradecer por haberse conectado y espero que las tutorías les haya sido de utilidad y les haya gustado. Sí, creo que Muchas Giselle gracias, levantó la profe. manita. Con mucho gusto. Sí, no, yo quería, no es una consulta, quería darle las gracias, profe, por ser tan buen profe, excelente profesor, la retroalimentación es muy buena, eso motiva demasiado y muchísimas gracias, que Dios lo bendiga y siga así, demasiado bueno el profe. Muchas gracias, Gracias. Giselle, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas por haberse conectado y por haber sido tan buenos estudiantes en este curso. Estoy muy contento con el rendimiento y con la calidad que ustedes han demostrado. Entonces, los Profe, quiero felicitar. usted, Sí, usted nos motiva mucho a seguir estudiando educación. Bueno, a mí, ¿verdad? En lo personal, qué muchísimas dicha, gracias. Sí, siempre las tutorías fueron de mucho agrado y se entiende muy bien lo que explica. qué Gracias. dicha, muchachas. Muchas gracias a ustedes. Bueno, que Dios me las bendiga y que pasen una bonita noche. Igual nos seguimos hablando en el foro en estos días antes de que termine esta otra tareita y a terminar de la mejor forma, ¿de acuerdo? Gracias, Gracias, profe. profe. Muchas buenas noches. Gracias, profe. Amén. Igualmente, Hasta bendiciones. luego. Muchas gracias. Buenas Gracias, noches. hasta luego. Hasta luego. Bendiciones a todas. Muchísimas gracias, profe, por todo. Un Con mucho gusto. gusto. Hasta luego. Muchas gracias.